aquí. Bien. Ok. Ok. Bueno. Pues, don't try. ¿Nada? Entonces, ¿qué pensaron de todas estas cosas que tuvieron que hacer la semana pasada, más o menos? ¿Es El parcial lo sentí difícil. difícil? ¿Poco? Ok. ¿El qué? Largo. Es que Pues estaba como, no le podía Para gastar tiempito pensando. Pero estuvo bien, como acorde. ok. Sí, es que como ustedes ya tienen la oportunidad de tener la presentación y todo a la mano, ustedes pasan más tiempo haciendo los parciales que los que tenían que hacerlos aquí. Ellos tenían que tener todo en la cabeza listo. Entonces, hop, y van como de una vez haciendo los exámenes. Pero cuidado porque el próximo semestre ya de pronto todo va a ser presencial. Entonces, ok, bueno, se salvaron. Entonces, sí, sí, sí. Va a ser un cambio importante de nuevo. Ay, ¿dónde está mi? Bueno. De la tarea y graba el punto 5. Ah, ok. Voy a poner el chat aquí. Ok, con el artículo. Ah, sí. Es que les voy a mostrar un poco cómo la cosa, porque todos me entregaron, pienso, sus cosas. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo se hacía, por ejemplo, la cosa del artículo hoy. Un poco lo del parcial también. Las cosas que me preguntan. Em, Aquí puse solamente la cosa del proyecto porque entonces puse todos los archivos y los anuncios en bloque neón. Entonces tienen, por ejemplo, esta hoja de instrucción para hacerlo. Tienen el pequeño dataset de referencia que se llama DataRef. Así. Tienen la colección de códigos de Crues de MATLAB, entonces está aquí. Yo sé que lo hice de nuevo en mi MATLAB en la casa de 2016A, todo funcionó bien, pero que obviamente en MATLAB a veces, especialmente recientemente, cambiaron poquitas cosas y de pronto si tienen otra versión vas a ver de pronto errores o cosas que no quieren funcionar. Entonces, en el momento que eso pasa, tienen que avisarme y ver cómo podemos hacer para que funcione. ¿Qué más? Sí, tienen un Project Students, es para ustedes llenar a las cosas con sus datos y las cosas que van a hacer. Y tienen un que se llama Project Students Guidelines B, que entonces contiene todas las funciones para aplicarlo al DataRef. Así. Entonces es como una guía y un ejemplo de buen tratamiento de datos, básicamente, que llega hasta un perfil que se ve
que se ve bien, básicamente, para guiarlos. Entonces, con eso y conmigo y con Esteban, pienso que Esteban también del laboratorio ha seguido muchas veces este proyecto, porque hace varios años ya está haciendo los laboratorios. Entonces, con él y conmigo, pienso que con todo eso, los podemos ayudar a hacer este proyecto. Tienen un mes, básicamente, para hacerlo. Aquí ven, es el 27 de octubre. Después tendrán el segundo proyecto, el de interpretación sísmica, que yo pienso que les va a gustar más que porque este es muy código y informe. El otro es más interpretación. Después el proyecto de sismología, que de pronto no les va, se parece más a este. Entonces va a ser un poco más duro también. Me cuentan, entonces. Entonces, mirando un poco aquí, tengo mi corrección del parcial. Aquí la primera pregunta la hago siempre. Es muy importante que sepan las diferentes partes de esta pregunta. Entonces, ¿qué son estas ondas P, Selov y Rayleigh? Hay muchas más ondas, pero estas cuatro hay que saber entonces estos datos. Entonces, que a veces escucho cosas raras en el campo, tipo tengo una explosión y se produjo las ondas S, pero entonces, ¿qué son las más importantes en los shot gathers? Eso no puede pasar, ¿sí? Después de pasar por este curso, una explosión genera ondas P, y entonces todos los shot gathers tienen principalmente ondas P. Este tipo de cosas básicas así tienen que memorizarlos, básicamente. Si no, uno pasa por un tonto en, eh, en el campo y eso no es no es bueno para ustedes, no es bueno. Entonces, am, entonces aquí había esta pregunta, no pienso que había muchos problemas con este. Aquí tenemos no sé si tengo otra figura no tengo otra figura. Entonces había que encontrar los diferentes tipos de ondas. Eso es más sismología. Entonces, no sé si me pueden decir dónde están las ondas P, por ejemplo. Bueno, sí, aquí me dicen más o menos, sí, son las primeras en llegar y más o menos a los 400 segundos después del tiempo de ocurrencia del sismo. Entonces, está así aquí. Los que me las pusieron aquí es es un poco falso, ¿sí? Pues no sé cómo el monitor si va a ser bien cuchillo como yo o si les va a dar un poco de puntos si todavía las ponen en este componente. Estos básicamente son, pienso, convertidas, entonces son S que se convirtieron cerca de la estación. Entonces, ya no son P's, pero son S, pero llegaron justo después del, de las P aquí. A veces cuando como decir, la separación entre los diferentes componentes de los tres sismogramas no se hace muy bien, puede
que quede un poco de energía de las ondas P en los otros componentes, aparte de la dirección de propagación. Entonces, pero en este caso, pienso que no. Pienso que se hizo muy bien, de hecho. ¿Dónde están las ondas S entonces? ¿Dónde están las ondas S de verdad? Porque acabé de decir que este pequeño cosita aquí son ondas S, pero son convertidas. Lo que quiero decir son las ondas S que se generaron en el momento del sismo y que se propagaron hasta la estación como ondas S. Pero entonces la segunda llegada, eso es bueno en la teoría, pero hay muchas llegadas entre las ondas P y las ondas S. ¿Me puedes decir un tiempo en el chat, más o menos? ¿Cuál sería el tiempo de llegada más o menos de las ondas S aquí? ¿Aquí? Bueno, ¿te refieres a estas? ¿O esta? Bueno, ok, 800 segundos. Me pueden decir, sí, no hay problemas, lo que pusieron en sus parciales, de toda manera, después, si no los... es que pienso que se va cuando no lo uso. Ahora lo ves, ¿sí? Bueno, exacto. Entonces, sí, las ondas S están aquí y aquí. Son los en ambos lados. Porque entonces sabemos que hay dos tipos de ondas S, las en el vertical, las en el transversal. Entonces, aquí tenemos los dos, básicamente. Eso funciona en general porque la Tierra es un medio anisotrópico también. Bueno, entonces tenemos ondas P, ondas S. ¿Dónde están las ondas de Rayleigh? ¿A cuál tiempo, más o menos? Ok, aquí me dicen 1300. Los demás, ok, veo que Paola también me dice 1300. Sí, ¿cuál es la mayor propiedad, la más importante que tienen que identificar para estas ondas? Bueno, llegan con amplitudes mayores, pero no es la más importante. ¿Quieres decir que son de más bajas frecuencias, pero no es el nombre de esta propiedad? Sí, sí, aquí veo la dispersión. Eso es lo que hay que buscar. Y entonces, ¿sí? Pero no hay como diferencia entre Rayleigh y Love. No te escuchamos bien. A ver, entonces vamos a ver. Primero identificamos las ondas de Rayleigh, después vemos para las ondas de Love. Entonces, sí, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se polariza la onda de Rayleigh? ¿Qué pusieron en la pregunta anterior del parcial? Pero por eso debía estar allá.
Los dos tipos de ondas de superficie tienen movimientos raritos. Sí, sí. Había algo de elipsoidal, pero entonces ¿en cuál direcciones? ¿En el plano horizontal? ¿Así? ¿En el vertical? Sí, bueno. No, en diagonal, no. Normalmente en el plano vertical y en la dirección de propagación. Entonces, aquí miramos nuestra señal, vemos que las que me dijeron está en el vertical y en la dirección de propagación. Entonces, eso es un buen punto para la onda de Rayleigh. Nos acordemos un poco de la velocidad de las ondas de Love en comparación con las ondas de Rayleigh. ¿Cuál es la más rápida? Por deducción, pero entonces, ¿ah? Sí, de Love. Entonces, Love también normalmente es más rápida que Rayleigh. Love, cómo se polariza? ¿Se acuerdan? No, no sé cómo, no es oblicuo. Bueno, pues pueden seguir con las deducciones, ¿sí? Ahora saben que la onda de Love es, es esta que vemos aquí y esta se polariza en el horizontal transversal. Así. Y entonces, si la dirección de propagación va en línea recta, la Love va en los lados, así horizontalmente, para este movimiento. La Rayleigh, entonces, si la imaginamos, son movimientos elipsoidales así de esta forma. Entonces, son movimientos completamente diferentes y entonces se ponen en un sismograma que tiene ya una rotación en dirección de propagación vertical y horizontal. La Rayleigh siempre es sobre vertical y dirección de propagación y la Love entonces está sobre la transversal. Así las puedes diferenciar y normalmente la Love también es más rápida, entonces va a llegar un poco antes. Y con estos dos criterios de polarización y de velocidad, no deberías tener problema separar los dos. Entonces, así es. Para eso, entonces teníamos P, S, Love y Rayleigh. Ok, ok. Aquí tenemos esta cosita que, bueno, a mí me parece chévere, pero de pronto no, para todos. Entonces, ustedes solamente tenían las flechas y los indicadores de ángulos. Y tenían que poner si era como sólido, sólido líquido, o si tenían como qué tipo de contraste de velocidad también, mirando los diferentes ángulos. Aquí tenemos entonces, de hecho, todas las configuraciones que funcionan están correctas, ¿sí? Aquí puse las que son más obvias, entre comillas, pero
Todas las que funcionan, no hay problema. Entonces aquí puse, por ejemplo, tenemos un tipo de onda a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, un tipo de onda que va hasta el reflector que se refleja y que se transmite. Entonces, bueno, lo que vimos era el caso de la SH, que no se convierte en nada, básicamente. Con los ángulos vemos que se va hacia la vertical, entonces básicamente en este caso vamos a tener una baja, una disminución de la velocidad aquí. En este caso, si hay personas que, por ejemplo, me pusieron, no sé, líquido, dos líquidos de velocidades diferentes con P y P y con el mismo contraste de velocidad, de pronto podría funcionar también. Entonces, en este caso aquí, el segundo puede ser, hay diferentes maneras también. Aquí puse SV porque es posible, pero yo pienso que también sería posible poner la P en lugar de la SV que va en el camino de refracción. Entonces, cuando todo está consistente en términos de ángulos y de tipos de ondas, y entonces de contrastes de velocidad, todas están correctas. Ok. Entonces, aquí había una pequeña demostración. Entonces, lo pueden como ver después, si quieren. Aquí puse como los resultados que yo obtuve en este caso. Los tres efectos principales: reflexión, ¿cómo los llamamos en español? Geometrical spreading, dispersión geométrica de pronto. Entonces esto, geometrical spreading. Atenuación, obviamente. Son los tres principales que hemos visto. Aquí para esta pregunta, les puse el coeficiente de reflexión, porque básicamente hay que ver cuál es la serie de reflexiones y de coeficientes que vamos a tener para los dos caminos de ondas. Por ejemplo, aquí el rayo 1 va hasta el reflector. Tenemos, bueno, un límite entre dos capas y va hasta la estación en la superficie. Normalmente con una aumentación de la velocidad aquí en el subsuelo no tenemos un cambio de la del signo de nuestra onda. Entonces, el coeficiente de reflexión básicamente es positivo aquí. Al contrario, el rayo 2 que va en la superficie, aquí va de un medio más veloz hacia un medio mucho menos veloz. Entonces, va a invertir su polaridad de positivo a negativo, por ejemplo, en este límite, esta interfase, y después, bueno, no va a cambiar su signo. Entonces, así es como podemos tener diferentes signos para nuestros dos caminos de propagación de onda. Y básicamente había que decírmelo con el coeficiente de reflexión, que va a ser positivo o negativo dependiendo de los contrastes de velocidades.
Así era. Puf, puf. Aquí puse mi planificación. Eso lo tienen en el curso para esta ecuación. La respuesta en frecuencias, aquí hablaba de la de amplitud, no de fase. Los que pusieron fase, entonces está bien, pero no había que ponerla. The peak frequency es la frecuencia natural. El amortiguamiento crítico es este valor de 0.7. Y el procesamiento de los datos, entonces, es lo que hemos visto de la corrección de normal mouvante. Aquí no había que, que, que interpretar. Los que intentaron hacer esta cosa, ¿qué pusieron? ¿Cómo podríamos tener una trayectoria de ondas así en un medio? Las, las curvas negras son trayectorias de onda desde una fuente que se encuentra aquí en la posición de esta pequeña cruz, así. No sé si intentaron contestar esta pregunta. Ok. ¿Cómo? ¿El principio de Huygens? Todo sigue más o menos el principio de Huygens, pero aquí es más en términos de modelo de velocidad con la profundidad en esta pregunta, lo que nos interesaba. Ok, bueno. Sabemos que curvan es un poco más complicado que solamente disminución con la profundidad. Es algo un poco especial. ¿Qué necesitamos para curvar los rayos durante la propagación? Para curvarlos así o curvarlos así. Se puede llegar a la reflexión total, pero entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo? Es que es algo más o menos el ángulo crítico cuando lo tenemos, cuando aumenta la velocidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta trayectoria de rayos donde tenemos una curvatura hasta la horizontal de los rayos, es que estamos aumentando la velocidad. Como vemos que estamos curvando los rayos en ambos lados, arriba y por debajo, significa que tenemos una zona de baja velocidad en la mitad y una aumentación de la velocidad en ambos lados. Entonces, por ejemplo, un reservorio de petróleo, de fluidos, tiene una velocidad más baja y en ambos lados tenemos, por ejemplo, areniscas, sandstones muy duras, mucho más, con velocidades mucho más altas, y podríamos ver este tipo de cosas. En el agua eso es algo muy normal, entre comillas, se llama el SOFAR, el canal SOFAR. Y los submarinos van dentro de este canal para mandar sus comunicaciones, porque se va a propagar por más distancia. También los animales, como las ballenas, a veces van dentro de este canal para comunicar sobre largas distancias. Este canal SOFAR está a diferentes profundidades dependiendo de la velocidad del agua. Es lo que llamamos un waveguide. No sé si han escuchado de eso. Una guía de ondas, un waveguide.
Es el SOFAR, pienso que de pronto es el más conocido de esos waveguides. Las fallas a veces constituyen waveguides también. Bueno, la tarea. Rápido porque no vamos a pasar sobre todo eso. Entonces, la primera pregunta era igualar los dos tiempos de las refractadas en el punto de crossover. Entonces, básicamente yo aceptaría cualquier ecuación que me da H1 en función de velocidades, de la distancia y de pronto de los ángulos. Si, si utilizaron los ángulos. Yo puse todo en términos de velocidades, pero de pronto tienen diferentes ángulos. 3 ángulos. Pero bueno, entonces los 3 ángulos están estos, estos y estos aquí. Para las de la velocidad aparente, había diferentes maneras de hacerlo. Había solamente que encontrar que la velocidad aparente está igual a la segunda velocidad. La más fácil, la manera más fácil es de tomar la derivada de esto y encontramos directamente la velocidad. Entonces, yo vi otras formas de hacerlo rápidamente en sus tareas. Eso toma una línea, básicamente. Para este, era más o menos de una forma más o menos igual. También yo tomé la derivada y después reemplazando para una cierta distancia que corresponde a la del momento en que las dos ondas están en el mismo punto con el mismo tiempo, se obtiene la demostración también. Bueno, los problemas del libro de Stein de pronto era un poco más difícil. Entonces, básicamente teníamos nuestra onda SCS que llegaba a nuestro slab. Dentro del slab, básicamente, las dos ondas no pueden tener exactamente el mismo camino. No es posible porque no se van no van a tener exactamente la misma trayectoria de propagación cuando hay una que es convierte, entonces no podían tener exactamente la misma propagación. Pero básicamente asumíamos que eso no era de gran importancia y que el frente de onda era más o menos planar también. Hay una que llega en un punto que se transmite a como una P y va hasta la estación aquí. La otra que continúe hasta la estación como S. Y entonces había que usar esta configuración con los diferentes ángulos que conocemos para encontrar las diferentes ¿cómo se dice? Respuestas. Así. Si uno hace todo eso, entonces encuentra normalmente una profundidad entre 50 y 70 kilómetros por debajo de la estación. ¿Sí? Cuando uno compara los tiempos, hay que comparar este tiempo que tenemos aquí con este tiempo que tenemos aquí, plus
este tiempo que tenemos por arriba, porque son las dos partes que son diferentes entre las dos propagaciones de las ondas. Y yo no sé, ojalá pensaron bien este pequeño segmento que está por aquí. ¿Sí? Ojalá. Si no, van a tener una estimación un poco diferente. ¿Para qué el segmento? El segmento D3, aquí, D3, básicamente nuestra onda llega hasta el slab en este punto para la P, así, y entonces después se propaga como P. Pero la S hizo un camino un poco más largo aquí, después en el slab es igual, y después lo hizo como S. Entonces, cuando comparamos las dos propagaciones, los dos tiempos de propagación, estamos mirando las cosas que son diferentes entre las dos propagaciones. Para la P es este segmento, para la S es esta pequeña parte de aquí y esta pequeña parte que tenemos arriba. Estas dos. Sí, entonces hay que tener cuidado. Para el problema 30, la configuración era más esta aquí, en donde sabíamos con las velocidades aparentes que teníamos 30 y más o menos 70 grados de ángulo de incidencia sobre nuestra estación. Entonces, sabiendo la pendiente del slab, así, podemos encontrar básicamente que tenemos un ángulo de 60 grados aquí sobre el tope del slab. Y entonces tenemos 60 grados al otro lado también, que nos da una propagación más o menos horizontal. Para la P, la directa va directamente a la estación y si se convierte a S, entonces uno usa la ley de Snell para encontrar el nuevo ángulo, que es 30 grados. Y entonces llega así verticalmente debajo de la superficie. ¿Y eso? ¿Qué tipo de velocidad aparente tiene? Sí, infinita, exactamente. Asumiendo una onda plana, básicamente. Bueno, para el glaciar, yo hice este pequeño graph de las ondas, la directa, la reflexión y la refracción aquí en rojo. La idea aquí es que entonces las dos ondas no venían del mismo reflector. Entonces, había una que venía de un reflector que está un poco menos profundo que la segunda. Y eso lo conocemos cuando hacen la estimación de las profundidades con los interceptos. Era como la interpretación principal. Ok, y para el sismo, yo hice muchos, ¿cómo decir? Muchos intentos, muchos pequeños cálculos para saber qué tipo de, pues, bueno, aquí tenemos muchas posibilidades. En el modelo de velocidad teníamos en la cuenca tres capas y después capas con mayor velocidad. Teníamos unos sismos más o menos a 3 kilómetros de profundidad. Eso se podía variar, entonces, a ver si encontraban algo.
Y teníamos una distancia entre el epicentro y la estación de 12, 13 kilómetros, más o menos. Entonces, con estos datos y la diferencia de tiempo, que era de más o menos 1.3, 1.5 segundos, había que ver qué tipo de diferencia entre propagaciones podíamos usar para explicar la diferencia de 1.3, 1.5 segundos. Entonces, la primera P, normal. Esta va hasta la superficie, no hay problemas. Entonces, la segunda, la onda desconocida, podíamos usar refracciones, reflexiones, conversiones, todo lo que querían para explicarme este 1.3 segundos de diferencia, pero con cálculos, ¿sí? No solamente con la mano así haciendo un camino diferente. Yo intenté muchas posibilidades de convertir mi onda en la primera o la segunda interfase, no funciona. El tiempo de retraso es demasiado pequeño. Entonces, yo pienso que la única forma era de ir hasta el reflector por debajo de la posición del sismo, ¿sí? Y con esta propagación de onda P hasta el reflector por debajo, conversión aquí en onda S hasta la estación, cuadra perfectamente. Si ustedes me han puesto, es que de pronto ninguno de ustedes hizo este ejercicio. Algo similar, pero la misma configuración. El problema fue la diferencia de tiempo. Vimos que en la tercera capa ocurrió una reflexión y luego volví a subir. Pero el problema es que al hacer esto es mucho tiempo. Había que, sí, pero cualquier posibilidad que funciona está correcta para mí, pero entonces hay que dar los cálculos y mostrarme que la diferencia de tiempo vale, ¿sí? Si la diferencia de tiempo no vale, entonces no vale. Bueno, ¿tienen como una pregunta sobre eso? De pronto, haciendo... Es que además como la amplitud de esta onda es importante, es mayor a la de la onda P. Entonces, no puede ser algo como un camino raro que va hasta la superficie, que se da una pequeña cosa así. Uno perdería una... una cantidad de energía y de amplitud como importante. Entonces, la idea era también, en mi opinión, buscar un camino sencillo que funciona bien. Entonces, por ejemplo, este camino aquí es más o menos sencillo. Solamente hago una conversión. Pero ir hasta la superficie, hacer como una cosa así, ya es un poco raro, entre comillas. Pero si funciona en términos de tiempo, yo lo contaría correcto. Ok. Bueno, entonces es que uno hace los cálculos, después los puse en MATLAB y después
yo solamente cambiaba como una distancia, una profundidad y me daba directamente la diferencia de tiempo y variando poco a poco a ver si funcionía o no. Así. Nosotros no escribimos el artículo, profe. ¿Cómo? Nosotros no escribimos el artículo. Sí, pero no, cuando lo escribí no pensé en eso tampoco. Sí, o sea, sí. ¿Otras preguntas en la virtualidad también? Solo falta poner nombre. Bueno, eso era el primer sabor sobre sísmica y sismología. Hacemos mucho de eso. Hay que tener una buena imaginación de todo lo que puede pasar y después calcular. Es mucho de eso. Bueno, está cargando la presentación. Cargando todavía. Eso me cierto. Que no olviden de pedirme su dataset para el proyecto. Lo que haría si fuera ustedes es de primero jugar un poco con el ejemplo, ver cómo, si todo funciona, por ejemplo. Hay como 10, 15 etapas así. Y después, cuando todo funciona, que han visto el resultado, todo eso, entonces eh, me piden el dataset y les envío el dataset directamente. Y también en pares, ¿sí? En pares para hacer el proyecto. Bueno, y si tienen sí problemas, que se comuniquen conmigo y les ayudo. También de pronto no con las respuestas a las preguntas como tal, pero más si tienen problemas con cómo hacer esta cosa, especialmente para el modelo de velocidad. Ah, bueno, aquí la vamos a poner en normal, así. Bueno. Am, pienso que la última vez estábamos en esta diapositiva, que, que hablábamos de este AirGun o GI Gun, y entonces que cada vez que se liberaba esta fuente, inyectaba muy bruscamente el aire comprimido que está por adentro de la fuente, y eso, bueno, genera una bóbula así grande que oscila entonces en tamaño
debido a la presión adentro y afuera de la bóvula. La vimos en YouTube también. Se desplazaba también hasta la superficie, hasta después seguir en el aire. Entonces, no quiero entrar en los detalles. Aquí entonces tenemos un poco lo mismo. Normalmente ponemos las fuentes aquí más cerca del barco y los receptores, los hidrófonos, básicamente en este cable que se llama V-Streamer. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de lo que llamamos el ghost, el fantasma, y después volveremos en esta slide. Pero primero seguimos con este problema de la bóvula. La cosa es que cada vez que esta burbuja se expande y que se contrae, ¿sí? Eso nos genera una señal sísmica. Cada vez. ¡Pum! Se expande, ¡boom! O como si tuviéramos una explosión. Se contrae, ¡pum! Como si tuviéramos una implosión dentro del agua. Entonces, todo eso nos genera ondas P dentro del agua y es muy como daña mucho de la señal, porque como lo que vimos en la Tierra, lo que queremos es tener un impulso bien localizado en el tiempo. Entonces, si tenemos 5 o 7 pulsos debido a la oscilación de la brújula después de la liberación del aire en el agua, no puede ser una buena fuente. Entonces, lo que hacen es poner, como vamos a ver entonces cómo lo hacen, de pronto vamos a ver que también usan water gun, entonces pistolas de agua en lugar de aire. Eso disminuye mucho este problema. O lo que vimos también que se llama GI gun. Entonces, pistola de GI. Entonces, en este caso, nada que ver con los GIs, ¿sí? No me acuerdo exactamente lo que quiere decir, pero es algo inyección gun. Entonces, en este caso, lo que hacen es, en lugar de solamente una inyección de aire, hacen dos. Primero, liberan una primera parte del aire y cuando el aire se va a contractar así, liberan una segunda celda de aire adentro de la primera celda de aire. Entonces, la expansión de la segunda parte de aire va en contra de la contracción de la primera. Así, no sé si lo pueden imaginar, si lo expliqué correctamente. Entonces, eso también disminuye mucho esta oscilación de la bóvula. Entonces, hay otra cosa, algo que llamamos el ghost, así, el fantasma. Entonces, este ghost, este otro problema que tienen, es un pequeño múltiple que va hasta la superficie aquí y que después tiene más o menos la misma propagación hasta el reflector y el receptor. Así. Entonces, es una trayectoria que es más o menos así. Entonces, tenemos la fuente aquí, el streamer más o menos aquí y el reflector del fondo marino así. Lo que queremos ver son reflexiones hasta el fondo marino, pero hay un
una que va a hacer una propagación así. Y esta que va hasta la superficie y que después se va hasta el reflector es el ghost. No nos interesa mucho, entre comillas. Lo que queremos es solamente la que va hasta el reflector o los reflectores que están más dentro del subsuelo, aquí. Y entonces, como lo que vimos en el parcial, va a tener una amplitud reversa, así, porque va primero a la superficie, cambia su polaridad y después va hasta los reflectores. Entonces, las personas lo que hacen es determinar cuál es la profundidad, la mejor profundidad de la fuente, el punto rojo, para que esta señal del ghost llegue justo después de la buena señal. Entonces, eso es solamente calculando, entonces, esta pequeña distancia D, comparándola con este pequeño tiempo de diferencia que tenemos aquí en la señal. Eso se hace tranquilamente. Puse como esta pequeña fórmula aquí y también la tienen en las notas, si quieren ver. ¿Por qué lo hacen así? Porque entonces en lugar de tener solamente una señal que va, por ejemplo, a +1, su señal va de +1 a -1, así. Y entonces la señal está más fácil a identificar en sus datos. Entonces, en lugar de dañar la señal, nos los mejora. Entonces, pero hay que adaptar bien, determinar bien la profundidad de nuestra fuente para no dañar entonces la señal que mandamos. Eso es el ghost, entonces. El ghost sería, no sé si tenemos un ejemplo aquí, en los múltiples. Eso es la primaria. Sí, el ghost es esta trayectoria que vemos aquí. Bueno, hay muchos otros otras posibilidades de múltiples. Ok. Aquí tenemos una ilustración de un survey offshore también. Entonces, donde vamos a tener el barco, la fuente, aquí son ergens, las ondas y los receptores que van a ser dentro de un streamer aquí. Vamos a hablar un poco de los otros tipos de sensores más tarde, los Ocean Bottom Seismometers. Pero por ahora solamente hablemos de los streamers que están generalmente detrás del barco. A veces se usan diferentes barcos con más receptores, pero entonces depende un poco de la cantidad de dinero que tienen. Aquí entonces tenemos un zoom sobre la señal. Tenemos la primera reflexión, después el ghost, y normalmente hay que adaptar bien la profundidad de la fuente para que no se cancelen entre ellos. Aquí solamente hay un pequeño residual de la borbula, de pronto porque usaron un GI gun. Ok, aquí puse la explicación del uso de los GI gun y del water gun también. Bueno, aquí tenemos otra fuente. Tenemos lo que llamamos el chirp. Es una señal
muy parecida, de hecho es la misma, con el sweep. No sé si se acuerdan del sweep. My God. ¿Qué están haciendo? El sweep es el... voy a preguntar el sweep en el próximo parcial. Bueno, el chirp es como el sweep, es esta señal que tiene diferentes frecuencias, que es largo y que tiene diferentes frecuencias con el tiempo. Entonces, hay diferentes tipos, el chirp lineal, el chirp exponencial, todo eso. Lo importante es que varía la frecuencia dentro de la señal y es una señal del orden de idea de un segundo, por ejemplo. Y entonces, en la Tierra se llama el sweep, en el offshore, en el marino, se llama el chirp, así. El chirp es de muy alta frecuencia, de más o menos del kilohertz, así. Entonces, se usa para perfiles de muy alta resolución del fondo marino. Aquí tenemos dos pequeños perfiles que vemos aquí. Tienen que imaginar que son de 10 o 20 metros de profundidad. ¿Sí? Pero para frecuencias tan altas no habría problemas con el ruido, cualquier cosa podría. No, porque la frecuencia es alta, pero la amplitud también es como, no es que perdemos tanta amplitud con el uso de una frecuencia tan alta. Y la mayoría de los ruidos que hay dentro del mar son de frecuencia más bajas, además. Muchos los podrías quitar con un filtro pasabanda, básicamente. Entonces, no hay tantos problemas con eso. Nos dan perfiles de muy buena calidad, de muy alta resolución, que a veces tienen tanta resolución que se puede ver cosas del orden de 10 o 20 centímetros, entonces dentro del fondo marino. Entonces, las personas que hacen estudios sobre la sedimentación en las cuencas o los que hacen estudios de los sismos en el pasado que hicieron turbiditas, por ejemplo, hacen, por ejemplo, correlaciones entre núcleos que tenemos del fondo marino y, y los perfiles de chirp, que son de muy alta resolución. Se puede ver muchas cosas en esos chirp. Bueno, lo único es que no van muy profundo. Aquí algo como 20 metros de profundidad y después no se ve nada. Lo bueno también, entre comillas, para los chirp es que la propagación es vertical. Entonces no hay nada que hacer, el normal move out, vamos a ver las dynamic move out, la migración, todo eso no es necesario para el procesamiento de esos datos. Uno tiene que hacer directamente el perfil, final. Justo así el barco le entrega el perfil final de una vez. Entonces, casi, ¿sí? Casi. Pero entonces es mucho menos esfuerzo para el procesamiento de estos datos también. Ok, aquí tenemos entonces, sí, siempre cuidado con los animales marinos. Normalmente hay un observador sobre el barco, uno más observadores sobre el barco para ver si hay mamíferos cerca de donde se hacen los estudios.
Y la idea es de si se ven uno, entonces se para completamente el estudio hasta que se van. No sé exactamente la distancia que se requiere, pero hay que esperar hasta que se salen de la zona para seguir con el estudio. Entonces, porque los airgun y todo eso son muy poderosos y es más o menos como, yo me imagino, no soy como una ballena tampoco, pero como recibir un golpe de martillo en la cabeza si uno está como cerca del airgun. Entonces, es importante de tener cuidado con todo eso. Hay otras fuentes que no mencioné. Entonces, por ejemplo, el pistola de agua, el water gun, el boomer también aquí, el flexi-shock. Hay como muchas fuentes que usan el sonar también, que se usan en surveys marinos. Ok, bueno. Aquí para los receptores tenemos el más común son estas streamers, no sé si de hecho se llaman así serpentinas en español, no sé cómo llamar streamers porque todos, casi todos, en francés se llaman flautas, flute, así, ¿se saben? Como el instrumento de música que se usa. Entonces, son estos receptores que son básicamente, como ven, como estas imágenes, son cables de más o menos 5 o 10 centímetros de diámetro, así, con cables adentro y hidrófonos también a intervalos regulares, así, por ejemplo, cada metro, cada 2 metros, cada 5 metros, así, dentro de esos streamers. Entonces, se ponen sobre rollos grandes y una vez están listos para hacer el estudio, se pone en el agua así con una, ¿cómo se llama eso? Una cosa que flota, un eh, buoy. ¿Cómo? Ok, una boya. Entonces, al fin del streamer y con lo que vimos que se llaman los pájaros, los birds, también a intervalos um, regulares para evitar que el streamer tenga una forma así, ¿sí? Dentro del agua. Queremos que quede bien recta, así con la distancia. Por eso que hay estos birds y boyas. Bueno, eso es el principal. Sí, entonces aquí tenemos entonces una, una imagen, el barco, hidrófonos aquí, una boya aquí, esos los streamers, los birds aquí. Normalmente no hay hidrófonos aquí porque básicamente el fin del streamer hace eso, ¿sí? Entonces vamos a generar mucho ruido dentro de estos receptores, se agitan mucho y entonces no hay normalmente receptores allí. Y después, el procesamiento de datos es muy similar a lo que vimos con los datos en tierra, con el CMP y el CDP, Normal Move Out Correction, todo eso. Entonces, eso no cambia. Podemos, por ejemplo, obtener este tipo de perfil.
Esto es un poco vintage, de nuevo. Vimos otros perfiles un poco mejor a un momento. Tenemos algo que tiene ¿cómo decir? El grano, ¿cómo decir? La textura, así. La textura de el basement, del basamiento aquí, algo ígneo, eh, más probablemente la cosa de basalto aquí. Y aquí una zona con reflectores muy fáciles de identificar y entonces aquí tenemos un relleno sedimentario, básicamente. Y aquí tenemos un múltiple, un segundo múltiple. Ok, aquí puse la foto de nuevo, donde podemos ver básicamente muchos streamers aquí, 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 aquí y aquí, por ejemplo, para básicamente ser más eficaz en términos de costos, porque cuando ellos quieren hacer un bloque 3D, por ejemplo, de una zona, lo que cuesta más es el tiempo barco que tenemos aquí y entonces hay que hacerlo en el mínimo de tiempo posible. Aquí tenemos unos diseños. No sé si han escuchado eso. A veces tenemos perfiles inline y perfiles en crossline. Entonces, los perfiles en inline normalmente van en la dirección de adquisición y los crosslines van en la dirección perpendicular a la dirección de adquisición. A veces hay como que tener mucho cuidado con eso para el diseño de un experimento, de un survey, porque si uno daña sus CMPs, después no hay mucho que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con la formación de nuestros CMPs y entonces mucho cuidado con la posición de mis streamers. Si tengo un corriente, por ejemplo, en el agua, los streamers se van a desviar, como lo que vemos en esta slide. Y entonces a veces hay unos operadores que usan eso para hacer una cobertura más eficiente de una zona, pero a veces hay que tener cuidado porque uno no quiere tener este tipo de configuración así. Bueno, aquí puse un ejemplo que es donde se usan dos fuentes. Aquí, eso, aquí. Y entonces un streamer aquí en la mitad y CMPs, puntos de reflexión que están en la mitad. Uno puede imaginar muchas cosas de este estilo también. Tenemos cosas 2D, 3D. En 2D tenemos secciones, en 3D tenemos volúmenes. El CMP es un punto sobre una línea. El CMP en 3D es una área. Normalmente en 2D no usamos muchos streamers, usamos más en 3D. Y usamos menos fuentes también en 2D que en 3D. Así. Ok. Y el último de lo cual quería hablar de los receptores, pienso, es el sismómetro de fondo marino. Aquí hay muchos diseños, pero normalmente tienen todos los mismos componentes. Hay un sismómetro de verdad que está dentro de una caja bien fuerte para sostener la presión del agua
hay baterías normalmente, hay un disco duro para registrar los datos. Hay un reloj también dentro. Normalmente hay una cosa para comunicarse con el instrumento y hay un hidrófono aquí en muchos casos justo afuera del sensor. Hay muchos diseños diferentes de estos, pero tienen estos componentes. Y ahora también hay observatorios que están conectados a la Tierra y entonces que son en real time también, que tienen más equipos. Eso se desarrolló en los últimos 10, 20 años, pero son muy costosos y entonces no hay muchos tampoco. Bueno, se usan principalmente para perfiles de refracción porque se puede usar distancias mucho más largas con el balcón. Así. Lo que llamamos wide angle refraction. Ok. Bueno, entonces no sé si tienen una pregunta antes que terminemos. En la virtualidad tampoco. Entonces, los OS son receptores de las señales de las AirGuard o de cualquier otro tipo de... De cualquier otro tipo de señal. Lo que nos interesa registrar puede ser sismicidad también, obviamente. Okay. Ujú. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Vamos a terminar. No hay tantas cosas que nos quedan aquí, frecuencias, así, penetración, todo eso, que va a ser rápido, pero muy importante. Y después vamos a ver algo más sobre tratamiento de datos, pienso. Entonces nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.